Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy bienvenidos a este show que es Centro a la Olla, el programa donde siempre, recuerden, siempre el único protagonista, el verdadero protagonista de nuestro invitado, Román Sí, Inicia. señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Eduardo Villa. Planchaste todo, ¿no? Camisa, saco. Está todo planchadito. Preparaste el pelo, te trabajaron muy bien hoy en Ganaste de peluquería. mano con el chiste malo. No, qué bien laburan acá en TV Pública. Es un lujo. ¿Ves que hasta me cortaron el pelo? Vi que estabas con secador, con toda una cosa de loco. Tuve que trabajar bastante, pobre. Tenemos un invitado extraordinario nos va a ayudar, nos va a enseñar justamente todo esto que tiene que ver con la Argentina, a entender las situaciones políticas, económicas, también del mundo. Menuda tarea tiene. Sí. Haciéndonos entender qué pasa en la Argentina, sobre todo en el mundo de la política, de la sociedad, no solo la política, esto que decís vos, del mundo, porque es especialista absoluto para entender también la geopolítica y lo que ocurre en un globo cada vez más convulsionado, como nunca, diría este año. Sí, de verdad, Así que creo que si uno analiza los últimos 40, 50 años, este fue un año muy particular, el anterior también, pero el señor sabe muchísimo, además es hincha de River, ese es un detalle. No sería el mejor año para tratar la materia, pero vamos a charlar un poco de eso. Hay que esperar un poquito igual. Sí, hay que esperar. Lo descubrimos. Dale. Hoy tenemos el honor de recibir a un analista político de amplia trayectoria, tanto académica como en los medios de comunicación. Bienvenidos a esta nueva edición de El Tornillo. Su mirada experta es muy solicitada en radio y televisión y sus columnas semanales un material ineludible de lectura sobre la realidad política y social. Como conductor, entrevistador y analista, su experiencia mediática es quizá su faceta más reconocida por el gran público. Pero su influencia va mucho más allá de las cámaras y los micrófonos. Licenciado en Historia y doctor en Ciencias Políticas, su sólida trayectoria académica incluye docencia en prestigiosas casas de estudio como la UBA y la Universidad Di Tella, y como profesor invitado en universidades de élite como Stanford, Duke y Salamanca, entre otras. Además, ha sido un asesor estratégico para organismos internacionales clave, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. A través de su consultora, con más de una década de trayectoria, asesora a algunos de los principales líderes del sector público y privado de la región, brindando las herramientas necesarias para la toma de decisiones complejas. Es, sin duda, un referente ineludible. Autor de varios libros, hincha de River y amante de los animales, le damos una cálida bienvenida a Centro a la Olla a Sergio Bernstein. Bienvenido, Sergio. Un placer estar acá. Gracias a ustedes. ¿Está todo bien lo que dijimos? Sí, está bárbaro. Padre de 2 hijos, hay que decirlo también. Faltó, pero es importantísimo. Es lo más importante de todo. Lo más importante, tal cual. Y en este país nos faltó casi agregar numerólogo, porque en tema de las encuestas y todo, que hay que ir viendo qué pasa, no, semana a semana, día a día. Sobre todo en contextos electorales, con la restricción de que las encuestas lamentablemente han perdido capacidad de predicción ya hace tiempo, y no solo en Argentina, con lo cual hay que manejar también un poquito la ansiedad de la opinión pública, de algunos clientes que tienen a veces la pretensión de que uno les diga lo que va a pasar, y es imposible. A ver, para meternos en ese lugar, queríamos, y nos gusta siempre indagar sobre la vida del invitado, del protagonista, pero antes de arrancar con eso y tus inicios en todo esto, ¿por qué fallan las encuestas ahora? ¿Qué hizo que antes estén tan cerca? Algunas siempre está por ahí igual. Pero digo, en general, si agarras un promedio, vienen errando en general. No solo acá, en otros lados también. En todas partes. En primer lugar, cambió mucho la sociedad. Antes tenías preferencias por parte de los ciudadanos que eran bastante estables. En general y también en particular con la política. Sí. Hoy la gente va al supermercado y puede comprar un yogur u otro y no pasa nada. Las marcas han perdido esa referencia a veces. Cuando yo era chiquito eran o Ford o Chevrolet. Claro. Y las familias y los barrios se dividían en esas 2 marcas. Era increíble, ¿no? Total. Eso ya se perdió. Y con la política pasa eso, ¿no? Las familias antes influían mucho en la preferencia de los chicos más jóvenes. Ahora es al revés, ¿sabes? Son los chicos que convencen a los padres que voten de una manera u otra. Les cambian el voto. Cierto. Es impresionante. Claro. A los abuelos también, ¿no? Sí. Entonces, hoy me contaba un amigo, yo para saber qué pasaba le pregunté a mi nieto. Wow.
Mirá. Lo cual es muy, muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué edad tiene tu nieto? ¿Qué Perdón. receptividad? No mío. Un amigo me decía, un amigo que tiene nietos ya adolescentes, 18 o 20 años, él que tiene 70, le preguntaba a los nietos Increíble. qué votaban y qué votaban los amigos. Y los nietos le dijeron, ¿qué vamos a votar, pa? Bueno, abuelo, y estaba el padre también ahí metido en la conversación, Sí. pero fue una cosa muy espontánea, que antes era la reversión. Antes tu abuelo te decía, votá fulano, sultano, y Bajaba la línea. bajaba la y línea, no las se familias cuestionaba. muchas veces seguían. ¿Ustedes se acuerdan que antes hombres y mujeres votaban separados? Sí, hasta hace poco. Hasta hace poco. Hace ¿Por poco. qué era eso? En primer lugar, porque cuando empezó a votar la mujer, armaron un padrón femenino. Pero había otro motivo muy interesante y era que el supuesto era que el hombre influía en el voto de la mujer. Entonces, para que no tuviera ningún tipo de mandato paternalista en el medio, hacían filas separadas. Muy Mirá. interesante el proceso. Bueno, ahora eso no existe más, por suerte, y las sociedades se volvieron mucho más efectivamente horizontales. ¿Cómo impacta esto en las encuestas? Vos le preguntás a alguien una semana antes de la elección que va a votar y por ahí cambia 3 veces de candidato en el medio. Claro. No los votos duros, pero hay un 40-50% de la sociedad que va y viene, y entonces es imposible determinar un resultado, excepto por ahí con un par de horas antes, ¿no? Se ha vuelto pendular, digamos. Sí, Sí. y te quería preguntar, ¿esto tiene que ver con el pospandemia? Que se aceleraron un montón de procesos y aparte quedó como convulsionado el mundo. Antes también, Ah. porque incluso los viejos partidos, las viejas identidades partidarias se fueron como Sí. fragmentando, a veces incluso diluyendo. Y eso, claro, hace que la gente no tenga referencias tan duras como existían antes, ¿no? Los partidos en general que administran transiciones de gobiernos autoritarios o países autoritarios a países democráticos sufren un montón. Claro. En Chile, por ejemplo, la configuración, justo tuvimos elecciones, la configuración política chilena hoy no tiene nada que ver con lo que existía hace 30 años. Nada, claro. Bueno, acá pasó algo parecido, por ejemplo, con el radicalismo, que sufrió mucho, sobre todo la caída de la alianza. Hay mucho radicalismo en el interior, a nivel provincial y sobre todo de intendencias, pero a nivel nacional perdió presencia e identidad. Entonces, familias que antes votaban al radicalismo hoy ves que votan cualquier otra cosa, Es verdad. por izquierda y por derecha, ¿no? Así que se hizo muy, muy difícil. Las encuestas sirven para casi todo, excepto para predecir resultados. Puedes Mirá. entender preferencias, puedes entender fortalezas y debilidades, puedes entender incluso cosas que la gente rechaza muchísimo, pero el voto es algo hoy menos incluso sentimental de lo que era antes. Antes había como un compromiso emocional, y ahora hay como una desafección, hay una distancia emocional respecto a la política. Antes yo empecé a votar y me emocionaba, era algo increíble, poder tener la chance, la posibilidad de votar después Claro. de tanto autoritarismo. Bueno, ahora ya ir a votar es como sacar el registro. ¿Qué llevó a ese joven, a ese niño Sergio, a transitar este tipo de carrera? ¿Por qué te volcaste a la historia? Pues estudiaste historia, Sí, claro. después obviamente ciencias políticas. ¿Qué Yo te pensé- motivó? ¿Qué te motivaba? Mi familia era una familia bastante politizada, se discutía política en mi casa, tuve un abuelo que fue dirigente sindical y le aplicaron la ley de residencia, así que Mirá. se tuvo que rajar. Mirá vos. Sí, en la década del 30. Siempre la política cruzó mucho a la familia. Y después fui a Nacional de Buenos Aires. Entonces ahí era un colegio, obviamente sigue siendo muy politizado. Sí. La política medio que te interpelaba permanentemente. Sin embargo, después seguí estudiando ingeniería los primeros años, porque tenía ingreso directo Claro. por el colegio. Y vino un profesor una vez, yo estaba en segundo año, me iba relativamente bien, pero estaba leyendo un libro de Cortázar. Yo iba a un club literario para... Mirá vos. Y estaba leyendo el libro de Manuel. Entonces viene un profesor de geometría y me dice, Bernstein, ¿qué está leyendo? Y yo pensé que quería comentar el libro, ingenuo de mi parte, y le muestro. ¿No está Dice- con cálculo, con algo de eso? Dice, mira alrededor suyo. Entonces miro alrededor, estaban todos con las Texas Instruments Claro. haciendo, ¿viste? Cálculos. Me dice, usted no pertenece a este lugar. Claro. Piénselo bien. Wow. Me dejó medio traumatizado, ¿no? Así que hice un proceso de reflexión y me volqué por la historia. Y fue una experiencia extraordinaria. Tuve profesores realmente maravillosos. Justo en la transición, la UBA se abría al mundo, se abría a todos aquellos que habían estado bien excluidos por cuestiones ideológicas o exiliados, venían del exterior. Y fue una experiencia
tan buena que con mi formación en la UBA, después fui a hacer mi doctorado a Estados Unidos, y yo no quiero exagerar, pero claramente estaba muy por arriba del promedio gracias a la formación que me dio la educación pública argentina. Mirá qué bien. Sí. Bueno, y terminaste historia y después seguiste los estudios. Terminé historia, hice acá un posgrado en el CEDES, que es un centro muy bueno de investigación en ciencias sociales, y ahí me fui a hacer el doctorado a Carolina del Norte, ya en ciencia política. En historia había tomado una materia que me marcó, historia de los sistemas políticos, con un gran politólogo argentino, Marcelo Cavarossi, que fue mi mentor. Y Marcelo me dijo, tenés estas 4 o 5 universidades para hacer política latinoamericana, que era lo que más me gustaba en esa época. Y me fui a Carolina del Norte, que es un lugar extraordinario, divino. mucho bosque. ¿A qué Bosque. lugar? ¿A la capital? No, en Chapel Hill, que es la sede de la universidad donde estudió Michael Jordan. Ok. Entonces cuando llegué, Mirá, medio a la lista, qué lugar. claro, y digo, los geógrafos acá se hacen millonarios, porque decían que los geógrafos era la profesión que más plata ganaban de los chicos que egresaban. Digo, ¿cómo puede ser que los geógrafos, qué hacen cuando terminan? Bueno, había pocos geógrafos, uno de ellos era Michael Jordan, entonces, claro, dividías la cantidad de plata de Jordan por el número de geógrafos y era la profesión que más plata ganaba, porque eran pocos geógrafos, ¿no? Claro. Estadística pura. Y no porque se dedicaban a la geografía, sino porque estudiaron eso. Justo uno de los estados, dijiste, Carolina del Norte, nos ha tocado la suerte de cubrir con Román las 2 últimas elecciones en Estados Unidos. Mirá. La que ganó Biden y la que ganó Trump, las dos. Y pudimos observar que Washington no cambia nunca, o sea, No, es claro. superdemócrata, pero atravesamos todo el país 2 veces. Y Carolina del Norte es uno de esos estados que puede cambiar, el tal swing cual. state, como se Tal dice. cual. ¿Cómo analizás? Nos vamos rápido a Estados Unidos. ¿Qué pasa en ese país? Con Trump, ¿qué viene pasando hace más de 8 años, 10 años? Y más. En realidad, cuando uno quiere entender el fenómeno Trump, tiene que ir mucho más atrás. Estados Unidos es un país que experimenta en la década del 80 una modernización impresionante, muy rápida, con una desregulación que hizo que las finanzas se volviera una industria impresionante, que genera muchísima riqueza, para pocos, pero mucha riqueza, y que multiplica el ahorro para los ciudadanos que tienen capacidad de ahorrar, que son muchos en Estados Unidos. Todos los jubilados tienen acciones o compran bonos, directa o indirectamente vía fondos, bancos, etc. Entonces eso rompió un poco la tradición industrialista de una enorme clase media y empezó a generar como sectores pequeños en tamaño, pero la importancia en términos de lobby y de visibilidad, que cambiaron la distribución del ingreso. A eso se le sumó el boom de la tecnología, últimamente con empresas que tienen 10, 15, 20 años, antes no existían. Tal cual. Cuando yo me fui a estudiar allá, las grandes empresas eran las petroleras. Claro. Bueno, hoy las petroleras están en número 15, 20, no existen, comparado con las tecnológicas, que no existían ni de nombre cuando yo me mudé. Amazon, cuando empezó, era una empresa que vendía libros. Claro. O sea, De hecho, estuvimos en Seattle este año, Bueno. en este caso por el fútbol, pudimos observar el crecimiento de ese lugar de Estados Unidos. impresionante. La gente va a vivir a Seattle, Claro. que llueve, que hace frío, Con porque las están las tecnológicas, tecnológicas. claro. Bueno, es lindísimo el lugar, ¿no? Es lindísimo. Sí, El clima es complicado, pero un poco como Lindísimo. Bariloche, es precioso. Y es muy tecnológico, tenés desde Boeing Claro. a Microsoft y muchas empresas de tecnología vinculadas a un mundo donde la educación es fundamental. Bueno, todo ese mundo nuevo rompió la tradición de pequeñas ciudades donde 1 o 2 empresas le dan trabajo a la mayoría de la gente y alguien de clase media, por ahí ni siquiera con un grado universitario, con una secundaria y vivía bien. El sueño americano, casa, 2 autos, irte de vacaciones a la playa. Bueno, eso se rompió. Eso se profundizó en la década del 90 y sobre todo en los últimos 25 años, donde la tecnología y esta revolución impresionante de una economía nueva, digital, con también núcleos como por ejemplo la ciencia, que bueno, genera oportunidades de desarrollo y de riqueza extraordinarias, pero no para cualquiera. Entonces, para realmente tener un futuro más o menos lógico, tenés que ir a las mejores universidades, tenés que tener ya no un grado, sino un posgrado, una maestría. Pero te hago una pregunta, Sergio, disculpame, Román, que yo sé que le ibas a preguntar. Sí. Esto va un poco en contra del discurso de Trump, porque Trump ganó diciendo volvamos al carbón, Bueno, volvamos al cinturón del Tal cual. óxido, a la industria como se conoció tal cual, antes, al proteccionismo. y ganó así. Bueno, porque justamente ustedes vieron que como se vota con un colegio electoral, hay estados donde no hace falta la elección para saber cómo votan, California, New York,
pero otros donde efectivamente tenés estos cambios de elección a elección y que te definen justamente muchas veces con estos discursos un poco nacionalistas atrasados, ¿no? En la primera hablaba de Plumber, del plomero, ¿te acordás? En la Así primera es. que gana. Y bueno, es así. Había inventado el nombre de Joe el plomero, algo así era. Es que hoy ganás una elección, a ver, hoy un plomero por ahí gana más que un pibe que hace coding para una empresa Tal cual, tecnológica. acá y en Estados Unidos. O sea, Ojo. si alguien nos escucha, Sí. ese plomero está buenísimo. No hay Es verdad. plomeros. No hay Es plomeros, cierto. no hay carpinteros. O sea, Sí, totalmente. los oficios tradicionales han perdido, lamentablemente, no están de moda y la gente puede vivir una muy buena vida, pero en general necesitas mucha educación. Bueno, eso no es para cualquiera. Las escuelas, sobre todo si no vivís en un barrio que tiene buena educación, ir a la escuela privada es imposible por el costo. Entonces hay familias que pierden el tren y cuando se quieren acordar están afuera. Trump ganó con ese discurso reivindicando a tal vez una sociedad que es imposible de reconfigurar, pero electoralmente le fue muy bien, ¿no? Ahora, Sergio, nos encontramos hablando de Estados Unidos en una charla con vos. ¿Por qué la Argentina siempre, reiteradamente, tiene esa, vamos a decir, fascinación y a veces odio con Estados Unidos? ¿Y por qué lo necesita tanto? ¿Por qué Estados Unidos está metido en la conversación de la política nacional de manera habitual? No era así cuando yo crecí, Europa tenía un papel enorme, pero bueno, Europa perdió relevancia en el mundo, su economía, su demografía. Es un continente que no crece ni económicamente ni demográficamente, se está envejeciendo mucho. Entonces como que se fue como diluyendo la presencia europea en el mundo y en particular en nuestro debate, porque efectivamente Estados Unidos en los últimos, yo diría, 40, 50 años consolidó su lugar como hegemonía, a pesar que está claramente hoy de alguna manera desafiada por China, ¿no? O como consecuencia de eso, porque sigue siendo la única potencia democrática, la única potencia, parece ser que hoy el liderazgo de Trump para algunos se ha considerado que erosiona la democracia, pero sigue siendo una potencia democrática. Tal cual. Y para la Argentina no hay muchas opciones. De hecho, hoy tenés casi 500.000 de argentinos viviendo en Estados Unidos, que es un número récord, nunca hubo tantos. Antes eso no existía, era muy poca la gente que iba a vivir a Estados Unidos y si alguien se iba a España o a México, pero no había una referencia tan directa, o a París, a estudiar a París, ¿no? Y bueno, ir a París o al Reino Unido era como los dos destinos lógicos para alguien que quería hacer un posgrado. Hoy es Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que el lugar de Estados Unidos cambió y el de la Argentina también, porque durante mucho tiempo vimos a Estados Unidos como competencia. La generación del 80 veía a Estados Unidos, bueno, y tenía una inclinación mucho más pro-europea por el rol, obviamente, de Inglaterra en ese momento y culturalmente de Francia, más la identificación con el catolicismo de un sector importante del establishment argentino. Y Estados Unidos era como algo más distante y competitivo económicamente. Claro. Bueno, hoy no. Hoy la Argentina tiene dos áreas que son muy complementarias. Una es la energía y la otra es la minería. Esas industrias en Argentina antes no existían o estaban pensadas para el consumo interno. La energía era tener autoabastecimiento como objetivo estratégico. Hoy es exportar todo lo que podamos, ¿no? Bueno, vos dijiste algo muy importante, pero no recuerdo yo, digamos, en muchos años, una relación como la que hay hoy con Estados Unidos, de este gobierno, el de Milei. Digo, yo no vi nunca, creo que fue 15 veces ya, por lo menos. Así es. ¿Cómo analizás eso? Bueno, acá hay dos ¿Fue cosas. buscado? ¿Es suerte? ¿Cómo? Todo lo que pasó, digo, porque hay mucho. Claro. El presidente Milei desde un primer momento apostó por el liderazgo de Donald Trump, cuando no era obvio que Trump iba a ganar las elecciones. Cuando no era obvio, claro. Así que ahí tuvo, obviamente, olfato, suerte o una corazonada. Pero sobre todo cambió el lugar de América del Sur, del Atlántico Sur, desde el punto de vista geopolítico. En rigor, de verdad, ya la relación de Milei con la administración Biden había sido excelente. O sea, con demócratas, no con republicanos. Claro. Cierto. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, durante la pandemia hubo una disrupción de lo que se llaman las cadenas de abastecimiento. En inglés, supply chain, que es cómo se mueve el mundo. Ustedes saben que el mundo hoy es un mundo que piensa los flujos de bienes y servicios con lo que se llama just-in-time system. No tenés grandes
plantas donde se guarda el stock, sino las cosas, por ejemplo, un auto, te entran por una puerta todas las partes y te sale el auto por el otra, y la planta es mucho más chiquita de lo que era la planta histórica de Ford en Pacheco, porque son plantas pensadas para que las cosas salgan rápido, ¿no? Esa aceleración en la producción hace que vos traigas una caja de cambio de Taiwán, de Corea, las ruedas de no sé dónde, y bueno, el auto es global. Por más que se termine de armar, el auto es global. Sí. Pasa en todas partes del mundo eso. Entonces esa especialización hace que esta cadena de abastecimiento tengan algunos puntos críticos. Por ejemplo, lugares donde estratégicamente hay conflictos. Entonces, para evitar eso hace falta, primero, diversificar las fuentes de abastecimiento y segundo, asegurar la paz en los mares. Si ustedes ven el tamaño de los barcos hoy y los líos que tuvo el canal de Panamá, logísticamente, Estados Unidos se dio cuenta que nuestro estrecho de Magallanes es crucial. Y el Cabo de Hornos, ¿no? Y el Cabo de Hornos. Claro. Entonces, tenés que tener una presencia logística / militar para asegurar que eso no corre riesgo, que podés, por ejemplo, unir el Pacífico y el Atlántico sin inconvenientes. Y sin peajes. Bueno, tenemos bastante suerte porque eso es Ushuaia. Claro. Eso, ¿quién nos dio ese lugar en el mundo? Bueno, la Argentina durante mucho tiempo estaba lejos de todo. Sería el nuevo canal de Panamá, pero que no es un canal porque es natural. Y aparte no tenés límite de ancho. Beagle, claro. El tamaño de los buques, eso me lo explicó mi amigo Fabián Calle, el tamaño de los buques militares hoy es enorme. Y bueno, son muchos portaaviones o son buques que llevan una cantidad enorme de pertrechos, no pasan por el canal de Panamá. Entonces, por eso el sur argentino es tan importante. Luego está la cuestión de la Antártida, donde hay un tratado, pero no funciona. Y hay muchos intereses de países como China, como Rusia, como Irán, que buscan tener la posibilidad de eventualmente en el futuro explotar los recursos naturales de la Antártida. Entonces ahí también hace falta tener una presencia que es importante para la Argentina, que disputa una parte del territorio antártico, pero eso en algún momento va a estar lamentablemente en disputa. A favor después de que toda la vida siempre Argentina estuvo lejos. Acá terminan los aviones. Exactamente. Sin embargo, yo creo que todo esto está en boga, de hecho, no le gusta a los actuales habitantes de las Malvinas, porque también tuve la suerte de estar ahí. Digo, se está hablando por allí, parece un poco irrisorio, pero corre el rumor de que Estados Unidos dice, pará, en todo este contexto, ¿por qué no una base americana en Malvinas y que Argentina recupere, entre comillas, la soberanía de ese territorio? ¿Te parece una locura ese tema? No, para nada. ¿Es factible? Totalmente factible. Y si qué oportunidad, ¿no? Bueno, es que para el Reino Unido tener que invertir en la soberanía o en el control militar de esas dos islas no tiene mucho sentido. No. De hecho, ustedes recuerdan que las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido en varias oportunidades estuvieron muy cerca. Sí. Fue una decisión del gobierno militar del año 82, por cuestiones más bien domésticas que internacionales, hacer esa operación para perpetuarse en el poder, no por una cuestión militarmente lógica, ¿no? Un error garrafal, digámoslo así. Sí, una decisión... Más allá del sentimiento. No, por supuesto. Una locura pelearte contra la OTAN, sobre todo porque Argentina supuestamente está orientada hacia Occidente. Entonces, ¿cómo te vas a pelear con la Alianza Atlántica? No tiene ninguna lógica desde el punto de vista militar tampoco, a pesar que nuestros militares tuvieron una actuación extraordinaria. Obviamente. Y eso hay que recalcarlo y reivindicarlo a todos, fundamentalmente a los pilotos navales, ¿no? Que tuvieron una actuación extraordinaria. Y la guerra pudo haber salido distinto también, ¿no? Hay que decirlo. Por muy poco, Por muy poquito. Sí, es cierto. Lo cual no quiere decir que uno reivindique la guerra, digamos las cosas como son, pero es algo que vale la pena recordar. Y es parte de la historia, vos que sí, porque son héroes argentinos que tuvieron que salir a defender. Cuando vos estás bajo bandera, no te preguntás si está bien o mal. Defendés a tu patria, ¿no? Pero yo te repregunto sobre el tema. Fíjate que no es menor para nosotros. No tienen noción en Gran Bretaña del sentimiento argentino hacia Malvinas. Inclusive cuando vas a las islas, nos pasó hace poco, los mismos que viven ahí viven con mucho resentimiento por lo que fue la guerra, obvio, lógico, ponele. Natural. Pero creo que tampoco tienen tanta noción de lo que se siente hacia Malvinas, parece hasta increíble. Este tema puede ser un quiebre en la historia, porque
Fíjate que incluso a Milei se le acusó de ser admirador, o se le acusa de algún sector, admirador de Thatcher. Sí. Y podría pasar que por su alianza con Trump o con Estados Unidos terminemos, entre comillas, recuperando las Malvinas. Bueno, pero... Lo pongo en estos términos, parece muy fuerte. Ojalá que Argentina recupere la soberanía plena, aunque sea un proceso largo. Tiene que ser pacífico. Lógico. Sin duda, sí. Y tiene que ser negociado, incluso respetando el derecho de los actuales habitantes, que es natural que no se sientan argentinos. Lógico. Pero bueno, si quieren ser campeones del mundo, lo mejor es que sean argentinos. Sin duda, tal cual. Mucho tiempo pensamos en que Messi tiene que llegar a las islas. Obvio. Sobre todo porque tiene que ir a Darwin. Fue Hay una una idea. charla que tuvimos ahí Claro. en las islas. Ahora, hablando en serio, hay que respetar obviamente lo que sienten y lo que piensan los actuales habitantes de las islas. Pero yo creo que con el tiempo uno ve cómo se solucionaron cuestiones, por ejemplo, ¿no? Como Hong Kong. Tranquilamente Argentina puede ir a un proceso parecido, ¿no? Siempre por la vía pacífica. Sergio, volviendo, seguimos con la Argentina. El tema Malvinas es súper interesante. Pero quería que nos cuentes, vos que estás metido en el día a día, analizando datos y charlando con la gente, haciendo encuestas, ¿cómo es el argentino? Te voy a pedir una pregunta bastante difícil. Digo, al hablar de política, alejado de las elecciones y cerca de las elecciones. Argentina es un país muy plural, muy heterogéneo, muy diverso, pero hay como una especie común denominador. También, hay cambios generacionales significativos, ¿no? Los chicos de menos de 30 y pico tienen valores, formas de vida, de pensarse a sí mismos, muy distintas a los más grandes, y veremos los más chicos cómo son, ¿no? Pero en general, el argentino es un tipo, hombre y mujer, ¿no? Me refiero, muy emocional, muy familiero o gregario, de estar con gente, de grupos, muy amiguero en el mejor sentido de la palabra, de sentirse como parte de un entorno donde tus compañeros de escuela, tus amigos del barrio, buscas siempre, a diferencia de ocurre en otros países donde hay más soledad, acá no. Hay un problema de soledad en la cuarta edad de los adultos mayores, pero en general el resto de la sociedad busca siempre moverse para ese lado. Es un ciudadano que no quiere conflictos. La Argentina hace ya 25 años no tiene una crisis de gobernabilidad. Es interesante porque me toca por el laburo hablar con gente de afuera y siempre están pensando que esto está a punto de irse. Siempre, ¿no? Siempre. Esa imagen está en el exterior. Sí. Y yo dije, mira, acá no pasan esas cosas. O sea, el argentino, empezando por el político argentino, es hiperconservador. Y hay conflictos, se pelean, etcétera, pero el agua nunca llega al río y antes del precipicio frenan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nos estrellamos varias veces y no queremos saber nada con el vacío de poder, sobre todo después de la crisis de 2001-2002, ¿no? En el interín tuviste cambios significativos en Perú muy a menudo, en Brasil una presidenta que fue destituida, en Paraguay, en Ecuador, o sea, hubo lío en todo el continente, en Argentina no. Sí, lo de Perú es increíble, porque encima económicamente va para arriba, o más o menos, pero más o menos. Tuvo muchos años positivos, pero no aguanta los presidentes. Tiene crecimiento, no tiene desarrollo. ¿Por qué? Ahí está. Bueno, porque es una economía muy concentrada en sectores muy productivos de exportación o el turismo, pero no genera oportunidades para un montón de gente que vive en informalidad y a pesar de la estabilidad, que es muy significativa, como el Estado está ausente, como la política está muy fragmentada, no logran traducir eso en desarrollo, ¿no? Por eso no es un modelo, de sociedad. Uno, por supuesto, admira la estabilidad fiscal y monetaria peruana, pero no creo que sea una referencia para la Argentina, que es un país con una tradición muy igualitarista también. Sí, claro. Ahora, dentro de todo esto, la sociedad se convirtió últimamente en una sociedad que de una clase media enorme. Ahora esa clase media es mucho más chiquita. Hay un fenómeno de pobreza estructural que ya lleva 4 generaciones, que comenzó a ampliarse con el gobierno militar y lamentablemente la gran deuda de esta experiencia democrática es no haber generado oportunidades para la mayoría de los ciudadanos. Y eso es terrible. Es tremendo. Es terrible. Entonces, ya, bueno, ojalá que esta experiencia de ahora salga bien, pero en principio entendamos que venimos con una dinámica muy compleja. La única región por ahora en la Argentina
que tiene la dinámica de la Argentina que yo conocí de chico es Neuquén. Que sigue creciendo, que tiene inmigrantes, que llegan 20 familias por día de cualquier parte del país, algunos de la región, donde mi hermana vive ahí hace mucho tiempo, y vas cada tanto y ves progreso por todos lados. Bueno, Vaca Muerta y... Bueno, y lo de Agrelo, saliendo de Neuquén mismo capital, Agrelo y toda esa zona de Vaca Muerta. Es impresionante. Tiene un futuro... Entonces, ya tiene presente, ¿no? Tiene presente. Es cierto, claro. Se está desarrollando muy rápido. Con empresas, la mayoría nacionales. Claro. Hay alguna multinacional, pero YPF, Vista, Pampa, Tepetrol, Propetrol, o sea, son empresas, un enorme número que son argentinas y por supuesto empresas extranjeras que vengan todos a invertir, no importa de dónde. Ni hablar. Pero es muy importante entender que la Argentina fue eso a nivel nacional, ¿no? Hoy ya no. Esa es la región que vos destacás que tuvo crecimiento, Neuquén, hoy en día en Argentina. Ojo, esta Argentina de hoy tiene una gran diferencia respecto a la histórica, y es que antes era el sector más productivo de la Pampa, más algunas otras pequeñas regiones, y eso era el país. El país le había dado la espalda a la minería. Éramos el campo, digamos. El campo. Sí, había que generar con eso y a partir de ahí... Y la industria. Un poco de servicios, pero el corazón era el campo, las exportaciones era el campo. Un día te llovía mucho o tenías sequía y tenías una crisis por consecuencia de la caída de las exportaciones. Hoy la Argentina árida, la Argentina del oeste y del sur, vale tanto o más que la Argentina tradicional del campo. Y eso le ofrece al país una oportunidad espectacular, porque va a haber múltiples sectores que van a atraer a población, vas a poder resolver las cuestiones hoy que parecen imposibles, como los grandes conurbanos, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Rosario en particular. Va a haber... Cuando decís resolver los conurbanos, ¿qué significa? ¿Descentralizarlos? Sí. ¿Urbanizarlos mejor? Todo. ¿Darle calidad de vida? Generar oportunidades. Hay cosas que te das cuenta que la gente trabaja en empleos de muy baja productividad o nula productividad. Bueno, va a poder ir se puede mudar a lugares donde su trabajo va a valer más. Claro. Entonces se puede resolver cuestiones de ingreso que hoy parecen imposibles por esta multiplicación de polos de desarrollo que está por tener el país. Está teniendo por ahora de a poquito, pero esto se va a multiplicar sobre todo con la minería. A mí me contaban, por ejemplo, en Salta, además tengo gente ahí en Salta, que el fenómeno del litio generó, por ejemplo, que el aeródromo local, no el aeropuerto, el aeródromo empieza a tener un movimiento impresionante de aviones que van a las altas cumbres, a la zona de minería para llevar no solo ejecutivos, sino también gente que tiene que ir a trabajar. Por supuesto. Porque es de difícil acceso. Entonces, eso le da en los próximos 30 años a la Argentina la posibilidad de lograr lo que no logró en los últimos 30. Y es generar riqueza. En parte el fenómeno de la pobreza que tenemos tiene una explicación macroeconómica, pero también hay una explicación microeconómica, es que las empresas nuestras, por diferentes motivos, por la carga tributaria, por las leyes laborales, etcétera, no crecieron, no generaron oportunidades. Bueno, esta explosión de riqueza que vamos a tener le brinda a los chicos que están entrando al mercado de trabajo oportunidades realmente extraordinarias. ¿Crees que esta mesa de oportunidades que tiene la Argentina las vamos a poder aprovechar? Como que esta es la última pelota del partido. Les puso en posición de oráculo. Sí, pero si hay alguien hay que preguntarle es a Sergio. Yo tengo un optimismo muy enorme con respecto al país. Hoy no hay motivo para no ser optimista. Bien. ¿Por qué? Porque el país te brinda estas oportunidades, porque tenemos un sistema educativo que como está no sirve, pero es fácil reconvertirlo para reentrenar a la gente, teniendo en cuenta la demanda de un mercado de trabajo que se está transformando a un ritmo increíble. Es verdad. Probablemente los saberes que hoy estamos enseñando nos sirvan dentro de muy poco tiempo. Entonces, pero tenés la base del sistema educativo, que es fundamental. Entonces, si tenés innovación, tenés gente que piensa la demanda que está por venir, bueno, podés reconvertir eso rápidamente. Tenés un sistema de salud que a los tumbos, pero sigue siendo proveedor de un bien público esencial, ¿no? Sí. Pero el país tiene que mejorar mucho su infraestructura física, rutas, caminos, puertos, etc. Tiene que mejorar bastante la infraestructura institucional, pero tiene mucho capital humano, bueno. Todavía, por suerte, hemos logrado evitar conflictos internos similares a los que uno ve
en otras partes del mundo, por cuestiones migratorias, religiosas, etcétera. Es cierto. Que es muy importante también. No tenemos dificultades para vincularnos regionalmente. No hay una Cataluña que se detesta con... Claro. Eso no existe. No. Sí. Amo España, digo, pero en su diversidad, pero es un conflicto tal ese. cual. No lo tenemos. No hay. No tenemos una guerra civil ni conflictos raciales. En Estados Unidos todavía hoy tenés tensiones raciales increíbles. Acá no. Entonces todo eso tiene un valor espectacular si generamos las condiciones para aprovecharlo. Así que yo creo que esta vez, para chocar esta carecita, hay que hacer mucho mérito. Puliese. Hay una oportunidad. Yo quería llevarte de vuelta al barro de la política, se le dice el barro, ¿no? Sí, ¿Por qué claro. se le da el barro a la política? Vos conocés a todos, Sí. a todos. Entonces te voy a poner dos nombres porque hay que simplificar. Sergio Massa. ¿Qué le pasó a Massa o qué no le pasó? Desde tu análisis. Y Javier Milei también, el presidente, obviamente. Quiero que los analices a ver cómo llegaron y este camino que vienen recorriendo. Massa estuvo a 3 puntos de presidente de A la 3 Nación. puntos. Sí. Massa se lleva muy mal con Schiaretti, porque él cree que si Schiaretti no se hubiera presentado, esos votos, o buena parte de esos votos, o 2/3 de esos votos, hubieran ido a él y él era presidente ahora, ¿no? Lo mismo que hizo él cuando Efectivamente, con Daniel Scioli. Scioli no pudo ser presidente, así que... Así que él conoce perfectamente la dinámica. Así que él, la verdad que por poquito no llegó. Es verdad. Massa tal vez es los políticos que mejor conozcan la estructura del Estado argentino, con sus cosas buenas, regulares y malas, pero desde muy joven gestionó, y eso tiene en lo personal, creo yo, un valor extraordinario, pero asumió la responsabilidad de ser ministro de Economía en un momento caótico. Yo creo que en parte por las restricciones que le imponía el entorno, Cristina en particular, el liderazgo muy licuado de Alberto Fernández, en parte tal vez por su tacticismo, que impide que su mirada estratégica a veces predomine, bueno, no llegó, ¿no? Y en Argentina hay un problema que no es menor, y es que los presidentes, en general, hasta ahora por lo menos, han tenido una cosa en común. Nunca perdieron antes una elección presidencial. Claro. La historia de la Argentina. Claro. Ella perdió 2. Tiene que romper con esa... Sería el Lula argentino, si alguna bueno, vez pudiera. claro. Lula se cansó de perder hasta que... Así es, no es poco eso. Sí. No es poco. Ojo, a nivel subnacional puedes perder. Macri perdió antes, de la Sota Sí. perdió un montón de veces, pero a nivel nacional, perdiste una elección presidencial, fuiste. Dice mi amigo Jorge Asís, a quien yo respeto mucho, que le queda una bala en el cargador, es Mirá. probable. Es joven todavía, Sí, claro. vamos a ver si lo usa ahora o más adelante. Pero la construcción política que armó, me parece que no pudo darle a la sociedad la nitidez de cambio que estaba buscando. Tal vez por la presencia de un vice como Rossi, que venía muy ligado a la figura de Cristina, tal vez con una vicemujer con connotaciones o atributos distintos, lograba esa diferencia de puntos que necesitaba para ganar. No sabremos porque es algo contrafáctico, ¿no? Milei fue una gran sorpresa para todos. ¿Te sorprendió mucho a vos lo que pasó en La Paso, sobre todo? En Esos La- 30 puntos, La Paso. Claro, en la PASO mostró un piso electoral que antes pocos veían en Milei, con lo cual a todos nos sorprendió. Lo que era muy claro, yo con las encuestas con D'Alessio, ¿no? Sí. Lo que quedó muy claro ya casi un año antes es que la sociedad argentina quería un cambio. Y de hecho, todos los candidatos, menos Miriam Bregman, proponían un cambio bastante similar. Bajar la inflación, abrir la economía, abrir el país, salir de la cepo. locura. Todo eso, increíble, es raro que Todos coincidan, ¿no? todos coincidan en algo. Sí. Pero voy a hacer el programa, está bien, el presidente habla de dolarización, que por supuesto después no pudo hacer, pero en la práctica era todo un corrimiento hacia el mercado. ¿Por qué era eso? Porque la sociedad lo estaba demandando. La política es un juego de oferta y demanda. Es raro que un político diga algo lo que se le ocurre y la gente lo vote. En general son políticos de nicho. Un trosco por un lado, un nazi por el otro. Pero el tipo que va a buscar los votos dice lo que la gente quiere escuchar. Para eso sirven las encuestas. Claro, Totalmente. claro. Entonces, vos respondés a una demanda con políticas que todas iban para el mismo lado. ¿Qué hizo Milei muy bien? Entendió un cambio muy fuerte en los jóvenes y ahí Santiago Caputo tuvo un papel Me fundamental. iba a preguntar, pues sería Ah, tu no. colega, ¿no? Fundamental.
eso hizo que mucha gente que estaba medio dudando votara, porque los chicos le decían, votaste de todo, te fue mal, votaste loco, ¿no? Eso la verdad que lo fue Volvemos increíble. al principio del nieto del abuelo ahí, ¿no? Sí, bueno, el nieto exacto. diciéndole, ya probamos con todo. El ejemplo perfecto ese. Perfecto, eso funcionó muy, muy bien. Eso por un lado. Y otra cosa que hizo muy bien el presidente fue entender que la disrupción necesitaba componentes emocionales que otros candidatos más, digamos, profesionales no estaban en condiciones de dar, ni Patricia ni Sergio Massa. Entonces, la emocionalidad fue para el lado de Milei. Y mucha gente decía, este loco, mira, no entiendo lo que dice, pero quiere romper con todo lo anterior. Después Claro. te das cuenta cómo gobierna y no rompe con todo lo anterior, porque es imposible romper con lo anterior. Pero una cosa es ganar, otra cosa es gobernar. De hecho, se moderó en muchas cosas, y ¿no? no tenía opción. No había otra posibilidad. No tenía opción. Sergio, hablando de emocionalidad, tenemos una sorpresa que armó la producción para A vos. ver. A ver. Hola Sergito, me han pedido que te mande un saludo y voy a mandarte un saludo, pero también agregar una confesión, ¿eh? Porque tenemos una amistad de hace 40 años, una amistad que no tuvo nunca, creo, un momento malo, por lo menos de vos hacia mí. Siempre han sido lindos momentos, divertidos. Y recuerdo, por supuesto, muy bien el día que te conocí en un cumpleaños. Vos estabas terminando historia y podías cursar una materia afuera de tu carrera y decidiste irresponsablemente venir al curso mío. Y al poco tiempo recuerdo que vos ya manejabas los grandes nombres de la ciencia política, habías adquirido todos los tics y todos los vicios. Y ahí viene la confesión. Vos anotabas todo, eras una esponja. Anotando todo, yo una vez estaba hablando y dije, bueno, irónicamente, un gran pensador dijo que el mito no es la realidad que no es, sino la realidad que crea. Y vos me dijiste ahí sobre el pucho, ¿quién es? Y yo te dije, Alberto Linetto. Bueno, en realidad era yo, pero obviamente lo del gran pensador era irónico, pero después no me dio en ese momento, no me daba el humor para seguir. Y dije, Alberto Linetto. Yo soy Luis Alberto Tonelli. Linetto es Tonelli al revés. Así que después de esto no pude nunca más considerar el sueño y espero con esta confesión volver a hacerlo. Te mando un beso enorme. Genio. Espectacular. Luis es un genio. ¿Acabas de descubrir algo que no sabías? No sabía, pero me acuerdo de esa anécdota. Es cierto, son 40 años de amistad y por mi parte admiración, ¿no? Es un tipo increíble, una creatividad notable y algo que yo no tengo, que es experiencia en el Estado, ¿no? En la función pública. Bueno, impresión, nos gusta sorprender un poco. Por supuesto. Vos Muchísimas gracias. ¿Sabés que hay algo que me quedó en el tintero? Que tanto que hablamos de encuestas y demás, pero que va más allá de toda esa historia de los números, y es, una cosa es ganar y la otra es gobernar, ¿no? Claro. Hay que hacer un curso aparte cuando empezás a gobernar, más cuando nunca fuiste presidente. Milei ni siquiera fue intendente. Bueno, fue diputado. Hay que No, decir, bueno, pero tenés es como que casos. todo fue muy rápido, ¿no? Sí, tenés casos incluso de presidentes con experiencia, tenía mucha experiencia, que igual le cuesta salir de la dinámica de la campaña electoral. Y muchas veces pierden las elecciones en mitad de mandato, las primeras, Sí. porque siguen atados a cómo llegaron al poder. Es muy difícil romper con eso. Y a veces hay como metáforas que te juegan en contra. Equipo que gana no se toca. Claro. No, flaco. Estás jugando otro campeonato, no es el mismo campeonato, ¿no? Es como clasificar al mundial e ir con un equipo. O sea, no podés. Y la otra que te quiero preguntar es ineludible, me parece, porque es tu palo, es Santiago Caputo, que para muchos es como una incógnita. La gente escucha hablar de Caputo, pero no lo ve porque él no habla públicamente, más allá de Twitter, digo. Sí. Es como un personaje de esos que aparece atrás, ¿no? Carlos Pani le puso el mago del Kremlin. Sí. Pero digo, ¿qué podés contar de Caputo que la gente no sabe y por ahí le podés hacer entender? Es un chico muy inteligente, con mucha experiencia trabajando con Jaime Berán Barba, que es probablemente de los 5 mejores estrategas electorales que tiene el mundo hoy, que entendió que había esta vocación o esta pulsión por el cambio en un segmento enorme de la sociedad y vio
mucho antes que el resto, que Milei era la persona que podía encarnar ese cambio. Miraba y, bueno, yo pensé que Patricia podía ser esa persona, o incluso en algún momento Rodríguez Larreta, ¿no? Y no, él se dio cuenta que venía por algo totalmente diferente en la estética y en el contenido, ¿no? Y eso obviamente implica tener un olfato muy significativo. Le agregaría también una comprensión generacionalmente única de la dinámica de las redes. Yo lo puedo aprender, lo puedo estudiar, Sí. pero es aprendido, no es algo que de nativo digital uno lo puede mamar de adentro, ¿no? Claro. Y él y su generación está acompañado por un equipo muy sofisticado también, lo manejan de taquito, ¿no? Sergio, ¿te quedas un ratito más? Pasamos a la barra. Tenemos Dale. un brindis ahora. Se Buenísimo. viene. me encanta. Se viene. Ya venimos. A ver. Como Sí, siempre, el señor. brindis. Mirá cómo dejé el corcho, no van a creer, pero está a punto de Ahí salir. está, salió. Y salió, con cuidado. Sergio estaba asustado. No Qué volcó nada. sonido. Qué sonido. Bueno, nada, tenías una pregunta para hacer. Sí, mientras yo por sirvo, supuesto. mirá. Vamos a aprovechar que nos queda poco tiempo, pero no menos importante. Sergio, analista internacional también, Sí, lo hace, señor, compartí por favor. con nosotros, aunque sea un poquito de saber, con respecto a todo este lío que está viviendo el mundo, que arrastra no solo la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia, Medio Oriente. ¿Cómo podemos verlo desde la Argentina nosotros, todo este tema? Una descripción un poco dura es que el mundo siempre tuvo guerras. Sí. En la década del 90 pensamos que eso podía acotarse, y de hecho se acotó mucho, por poco tiempo. Claro. Apenas 10 años, entre la caída del muro y el ataque a las Torres Gemelas. Con lo cual lo que vivimos ahora es lo que vivió siempre la humanidad, lamentablemente. Por eso, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay que tener fuerzas armadas, entrenadas y listas para los desafíos del mundo de hoy y de mañana, cosa que Argentina no tiene. Es muy importante armarse y prepararse para la paz, no para la guerra. Claro. Pero la única manera de garantizar la paz, lamentablemente, es con capacidad de defensa. Entonces, en ese mundo complejo, hoy tenés algunos conflictos que llaman la atención. El de Rusia, por supuesto, porque se suponía que duraba poco por la simetría entre Rusia y Ucrania, y ya lleva mucho tiempo y, Sí. y no parece que se pueda solucionar. Y el de Medio Oriente, donde sorpresivamente, a partir del ataque terrorista del 7 de octubre, Israel reaccionó de una manera realmente muy notable, muy eficaz, y logró debilitar no solamente a Hamas, también a Hezbollah, Sí. que es este grupo terrorista libanés, a Irán, obviamente, que es el que financia estos grupos. También hubo un cambio fundamental en Siria, que antes era un satélite de Irán y hoy ya no. Claro. Cayó Bashar al-Assad, se evita el rol ruso también en la región, y Estados Unidos tiene mucha más influencia. Y los tratados de Abraham, que fue la gran contribución de Trump, creo yo, a la política internacional, hoy tienen chance de ampliarse, de consolidarse. ¿Crees que Trump va a tener, tenemos que cerrar y brindar, la chance del Nobel de la Paz que tanto desea? Porque parecía increíble, pero... Aíslo la parte narcisista de los líderes. Lo importante no es que le den el No, premio lo o no. importante es la paz acá. Lo importante es Claro. la paz. Si logra la paz, que le den el premio que quieran, o ninguno, no importa. Pero Sergio, vamos a brindar por eso entonces, por la paz. Te agradecemos. un placer enorme. La verdad que nos hemos empapado de sabiduría con vos. Muchísimas gracias, un placer. Privilegiados de tenerte, y le agradecemos también a la gente de Jamón, Jamón, que es la picada de siempre. Fantástico. Ahora sí, Sergio. No, fundamental esto. Pensé que era nada más que pinta. No, Te para vi meterle. mirando No, la claro. picada. No, está para Y vos. ya hasta ahora es ideal, ¿no? Ese es un buen momento, como diría Mariano. Sergio, Un placer muchas enorme, gracias. gracias. Muchas gracias. Salud. Nosotros Seguimos nos encontramos en la próxima, ¿te en el parece? próximo show. Claro.